Vamos a pedirle a los niños que estén tranquilitos, con la ayuda del Señor. Hemos estado estudiando el tiempo en el cual vivimos, ¿verdad? El contexto de que estos días son malos, se está acabando. Y ayer vimos, debido a que estamos en el tiempo de angustia, nos están examinando para ver quiénes, por fe, digamos, seremos sellados. ¿Verdad? Yo quiero ser sellado. Amén. Pues entonces el Señor nos está diciendo de antemano lo que hay que hacer. ¿Verdad? Y pues en estas 2 noches, ¿cómo estamos? ¿Pasamos la prueba? No, ¿verdad? Vamos a ver si hoy mejoramos. Y vamos a ver por qué está el conflicto. Entonces, por un lado, nos están examinando para podernos sellar. Por el otro lado, Satanás sabe que le queda poco tiempo y está tratando de destruirnos. Entonces, tenemos un sello que alcanzar y un demonio que evitar. Por lo menos uno. ¿Ok? Entonces, la lectura bíblica, Romanos 13, 11 y 12. Dice la Escritura, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cierto? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Para los que toman nota, el título del tema de esta hora es Las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas. ¿Por qué es necesario estudiar este tema? Bueno, porque el tiempo se está terminando. ¿O no es así? Y el enemigo viene con todo. No está jugando para nada. Para nada. Y gloria a Dios por la misericordia del Señor, de la inspiración del Espíritu de Profecía, que nos dice lo que está sucediendo. Nos dice acá, oye los testimonios, las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. ¿Pero qué sucede con las agencias? Se están uniendo fuerzas para la gran crisis final. El estado actual de las cosas muestra que tiempos difíciles están por sobrecogernos. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Ahora, note, los robos y los homicidios se multiplican. ¿No es así? Hombres dominados por espíritus de demonio quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. ¿Qué dice? Hombres dominados por espíritus de demonios. Y eso lo escribió en los años 1890 para atrás. ¿Cómo andaremos ahora? Hombres dominados por espíritus de demonios. Satanás reúne todas sus fuerzas y lanza todo su poder al combate. ¿Cómo es que no encuentra mayor resistencia? ¿Por qué están tan adormecidos los soldados de Cristo? ¿Por qué revelan tanta indiferencia? Sencillamente porque tienen poca comunión verdadera con Cristo, porque están destituidos de su espíritu. No sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía su maestro. No lo rechazan como lo rechazó Cristo, con decisión y energía. No se dan cuenta del inmenso mal y de la malignidad del pecado, y están ciegos en lo que respecta al carácter y al poder del príncipe de las tinieblas. También dice, es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras,
porque hay mucha ignorancia acerca de su poder y de su malicia, y no se echa de ver el inmenso alcance de su lucha contra Cristo y su iglesia. Multitudes están en el error a este respecto. No saben que su enemigo es un poderoso general que dirige las inteligencias de los ángeles malos y que merced a planes bien combinados y a una sabia estrategia, guerrea contra Cristo para impedir la salvación de las almas. Acuérdate que entre más pasa el tiempo, más difícil para los hijos de Dios, porque quiere dominarnos. Ahora, entre los que profesan el cristianismo y hasta entre los ministros del Evangelio, apenas sí se oye hablar de Satanás, a no ser tal vez de un modo incidental desde lo alto del púlpito. ¿Sí o no es? Estamos en guerra y no se habla del enemigo para desenmascararlo. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y éxito continuos. No se tienen en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia, hasta parece ignorarse su existencia. Las Sagradas Escrituras nos hablan de su unión y de su gobierno, de sus diversas órdenes, de su inteligencia y astucia, como también de sus propósitos malévolos contra la paz y la felicidad de los hombres. En las Sagradas Escrituras nos habla. Vamos a Apocalipsis 12:7. Vamos a ver qué dice la Escritura, porque toda la Escritura habla de las trampas o de las obras de las tinieblas. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado al infierno y sus ángeles fueron arrojados con él. Fueron arrojados a la tierra, porque por ahí dicen que está en el infierno, pero no, cayó arrojado a la tierra, ¿cierto? Y nota, dice que engaña al mundo entero. ¿Y a la iglesia? Ahí va, en ese grupo, en ese paquete. Al cristianismo nominal, pues está engañado. Por eso Jesús dijo, gloria a Dios por lo que dijo, que Satanás trataría de engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Pero este texto está diciendo que engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Así que, para tener una idea, son millones de demonios. Nadie sabe exactamente el número, pero son montones. Entonces oyó una gran voz en el cielo, una vez que salieron, fueron echados, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén, ¿verdad? Bueno, ¿y qué dice el siguiente texto? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ese es un ay de desesperación, ¿o no? Es un ay de agonía, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a nosotros con grande ira al saber que le queda poco tiempo. Conflicto de los siglos, los espíritus malos, creados en un principio sin pecado, eran iguales por naturaleza, poder y gloria a los seres santos que son ahora mensajeros de Dios. Pero una vez caídos por el pecado, se coligaron para deshonrar a Dios y acabar con los hombres. Claro, con las mujeres no, ¿verdad? Ni con los niños.
con todos, el género humano. Eso es lo que quieren hacer, acabar. Esos ángeles caídos, unidos con Satanás en su rebeldía y arrojados del cielo con él, han sido desde entonces, en el curso de los siglos, sus cómplices en la guerra empeñada contra la autoridad divina. Las Sagradas Escrituras nos hablan de su unión y de su gobierno, de sus diversas órdenes, de su inteligencia y astucia, como también de sus propósitos malévolos contra la paz y la felicidad de los hombres. Aquí está en la Biblia. Pero como estamos teniendo problemas para comprender la Biblia, el Señor nos ha dado el Espíritu de profecía, que nos aclara. ¿Cierto? Así que esta noche, mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, éste le sigue a cada momento las pisadas. ¿Cómo la ve? Fuerte. ¿Qué nos sigue? ¿Un ángel de Dios o un demonio? Se introduce en todos los hogares, en todas las calles de nuestras ciudades, en las iglesias, en los consejos de la nación, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muertes. Se introduce en todos los hogares, menos en el de los nuestros. Vamos a ver si el chamuco está en la casa, con la intención de que el Señor lo saque de la casa. Porque si vamos a ser sellados, ese infeliz no puede vivir con nosotros. ¿Cierto? Muy bien, porque sabemos que está en las calles. ¿Cierto? ¿Verdad? Pues vamos a tocar eso que nos toca a nosotros, los hogares y las iglesias. Vamos a ver, y el mundo cristiano parece mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiese dispuesto y como si debiesen existir. O sea, ya lo han visto como algo normal, pero no es normal. No es normal. Satanás está tratando continuamente de vencer al pueblo de Dios, rompiendo las barreras que los separan del mundo. Es incansable, constantemente destruirnos y romper las barreras. Aprendamos de los antiguos israelitas. Dice que fueron arrastrados al pecado cuando se arriesgaron a formar asociaciones ilícitas con los paganos. Del mismo modo se descarría el Israel moderno. Estamos haciendo relaciones ilícitas. ¿Estamos teniendo relaciones o asociaciones ilícitas con los paganos? ¿Cuáles son? No sabemos entender o diferenciar cuáles son las asociaciones ilícitas con los paganos. A veces uno piensa que solamente porque no estoy, por decir así, asociándome con un mundano a hacer un negocio de dinero o de cualquier clase de negocio, ya creo que esa nada más es la única ilícita que hay. Y va más allá porque incluye matrimonios. Esos son estatutos de Dios para mantener el linaje santo, su pueblo diferente, especial. Pero cuando nosotros no vayamos tan lejos, mandamos nuestros niños al sistema de este mundo. ¿Cómo están esos niños ahí? Entonces, venimos aquí, decimos el pueblo de Dios, pero durante el día estamos mandando a nuestros niños en asociaciones ilícitas. ¿Allí le hablan de Dios en la escuela? Con los paganos. Y los mismos niños son bastante impíos, ¿cierto?
perversos, porque eso es lo que ellos hacen, no tienen respeto a Dios, no hay reglas en su casa. Y entonces eso, con nuestros niños exponiéndolos ahí, ¿cómo la ve? No se está siguiendo los estatutos que Dios ha dado para mantener una nación santa, un pueblo santo. Y el problema es que no vamos a ser sellados, ni ellos ni nosotros, ni los niños ni nosotros. Dios nos está llamando a entregarnos completamente. Por eso estas cosas están escritas para nosotros. Ahorita tenemos la temporada donde todo el mundo, todos nosotros tenemos familiares, amigos, ¿sí? Y nos invitan, véngase a dar una comidita, ¿cierto? Y no nos ponemos a pensar y pensamos, yo no veo nada de malo, pero no nos ponemos a preguntar qué dice Dios. Y Dios dice que esas asociaciones ilícitas son fatales para nosotros. Y con la familia, imagínate. Ajá, pero ¿cómo lo ve Dios? La iglesia necesita despertar a una comprensión de los sutiles poderes de los agentes satánicos, a los cuales debe hacer frente. Si se mantienen vestidos con la armadura completa, ¿serán capaces de vencer a todos los adversarios que los enfrenten? Algunos de los cuales no se manifiestan todavía. Todavía hay demonios que no han salido, están ahí esperando. Pero ya con estos, como decimos, estamos amolados con los que hay. ¿Qué será con los que vienen ahora? Y tal vez nos da tiempo de ver el plan del Satanás, de cómo él quiere sacar a los más grandes, para que se nos metan a nosotros. Vamos a ver si alcanza el tiempo durante la semana. Las confederaciones aumentarán en número y en poder a medida que lleguemos más cerca del fin del tiempo. ¿Sí? Y ya vimos estas confederaciones, que todo se va acercando para especialmente destruir al pueblo de Dios. Estas confederaciones crearán influencias opositoras a la verdad, formando nuevas facciones de profesos creyentes que presentarán sus propias teorías engañosas. Y la apostasía aumentará. Aumentará. Pues ya vemos que estamos en la recta final, ¿cierto? Así que por eso tenemos que estar estudiando estos temas. No hay nada que el gran seductor tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. A él no le gusta, porque entre menos sepamos, más nos destruye. Para mejor disfrazar su carácter y encubrir sus verdaderos propósitos, se ha hecho representar de modo que no despierte emociones más poderosas que las del ridículo y del desprecio. ¿Cierto? Le gusta que lo pinten deforme o repugnante, mitad animal, mitad hombre. Le agrada oírse nombrar como objeto de diversión y de burla por personas que se creen inteligentes e instruidas, aquellos que hacen chistes. Ahí le encanta a él, ¿cierto? Y la gente no se da cuenta con quién está lidiando. Desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercitado su poder para oprimir y destruir. Desde los días de Adán. Y actualmente se está preparando para su última campaña contra la iglesia. Actualmente. Todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con este enemigo implacable. Así que si vamos a entregarnos a Jesús, prepárese. ¿Por qué no hay persecución todavía? No estamos nowhere near, ni cerca. Pero Él se está preparando mientras nosotros seguimos aquí durmiendo. ¿Cierto?
Cuanto más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Si todo está bien en la casa, todo tranquilo, pues hay problemas ahí. ¿Cierto? Porque el enemigo dice, no me los despierte, déjamelos ahí. Tengo tranquilito, todo está bien. No me lo despierte. Todos los que están activamente empeñados en la obra de Dios, tratando de desenmascarar los engaños del enemigo y de presentar a Cristo ante el mundo, podrán unir su testimonio al que da el apóstol Pablo cuando habla de servir al Señor con toda humildad y con lágrimas y tentaciones. Así que los ataques de Satanás sabemos que tiene que ver y tiene engañado al mundo con la inmortalidad del alma, ¿verdad? Donde supuestamente el que muere ahí anda por ahí dando vueltas. ¿Cierto? Eso es espiritismo, pero el espiritismo se disfraza de varias maneras. ¿Ok? Y ese es el último gran ataque de Satanás para engañar a su pueblo. Por eso nosotros tenemos la escritura, que los muertos nada saben. El muerto, muerto está. Pero Satanás está trabajando con todos los niños. ¿O no es así? Y con los mayores también. Harry Potter, escuela de hechicería. Y se acepta. Y en las escuelas, hace algunos años cuando salió esa película, a los alumnos de 5º grado era obligado que leyera ese libro. 5º grado. La reencarnación, que fuiste en una época y fuiste avanzando y vas a ir creciendo supuestamente. Todo eso es espiritismo y todo eso está disfrazado en las novelas, en las películas y todo lo demás. ¿Cierto? Ahora, cuando los cristianos escogen la sociedad de los impíos e incrédulos, se exponen a la tentación. ¿Aquí ustedes han oído hablar de Charlie? ¿Sí? ¿Los niños conocen a Charlie? ¿O han oído hablar de Charlie? Es el demonio de moda. Están jugando en la escuela los niños. Ajá. Ajá. Y entonces decimos, ¿por qué el niño está tan inquieto, tan violento, tan malcriado? Ellos saben quién es Charlie. Por eso nos exponemos a la tentación y le estamos haciendo un daño a los niños. Satanás se oculta a la vista y furtivamente les pone su venda engañosa sobre los ojos. No pueden ver que semejante compañía es la más adecuada para perjudicarles. Y mientras más se van asemejando al mundo en carácter, palabras y obras, más y más se van cegando. Más y más nos va destruyendo. Entre las revelaciones que he recibido, se destaca con fuerza la de que muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Muchos de nosotros que creímos el mensaje, pero se apartaron, siguiendo doctrinas de demonios. El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad. Y esto está en armonía con 1 de Timoteo 4.1. 1 de Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuántos grupos se han levantado dentro de nuestra amada iglesia con diferentes ideas, ciertas, de origen satánico? Y ya han arrastrado a muchos, lamentablemente. La única seguridad nuestra es la Biblia y el espíritu de profecía. Ser obedientes. ¿Ok? Otra cosa que aleja a muchos también es la falsa ciencia. Está desgastando el fundamento de los principios cristianos. Y los que una vez estuvieron en la fe van a la deriva alejándose de los hitos bíblicos y se divorcian de Dios mientras siguen llamándose sus hijos. La falsa ciencia. Hay una ciencia verdadera que está en armonía con las Escrituras, pero la gran mayoría es falsa. Niegan al Dios del cielo. Y la gente, la alta crítica, dice, no, pero esto tiene más sentido que aquello, que la fe. Y se dejan, porque son muy inteligentes,
se dejan arrastrar por ese engaño. Mi alma se entristece mucho al ver cuán rápidamente algunos que han tenido la luz y la verdad aceptan los engaños de Satanás y son hechizados por una santidad espuria. ¿Está engañado por quién? Por Satanás. Cuando los hombres se apartan de los hitos que el Señor ha establecido para que podamos comprender nuestra posición, tal como está señalada en la profecía, marchan con rumbo desconocido. Satanás lo único que quiere es que nos apartemos un poquito. Nos separamos un poquito y ya después quién sabe si volvamos. No podemos desviarnos, ni a la derecha ni a la izquierda. Es donde Cristo Jesús ha dicho. Vamos a Salmo 74, verso 1 y al 3. Dice las Sagradas Escrituras: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? ¿Qué ha encendido? Su furor contra las iglesias, contra las ovejas de su prado. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho ¿Qué ha hecho Satanás? A todo el mal que el enemigo ha hecho en su santuario. Se aplica al templo de Dios, la iglesia, la casa y nosotros mismos. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver lo que Satanás hace en la iglesia. A nuestro alrededor abundan las doctrinas espurias, la falsa piedad y la fe apócrifa. Vendrán maestros vestidos como ángeles de luz y, si es posible, engañarán a los mismos escogidos. Tal vez nosotros no seamos engañados por el ecumenismo, pero un adventista del séptimo día y de verdad presente nos puede desviar también, nos puede engañar. ¿Sí? Ahora, note cómo nos engañarían. La religión liviana que hace del pecado algo de poca gravedad y que constantemente se detiene en el amor de Dios hacia el pecador, anima a éste a creer que Dios lo salvará mientras continúa en el pecado, sabiendo que es pecado. ¿Sí? O sea, Dios es un Dios de amor. Ramiro, tranquilo. Si puedes, pues bien, y si no puedes, no te preocupes. Cógela suave, ¿eh? Dios no se fija en eso. ¿Sí? Dios es un Dios de amor. ¿Cómo la ves? Sí, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que no dejará sin castigo al culpable. ¿Cierto? Entonces, hay mucho de eso. Que el pecado tampoco se estudia. Muchos no sabemos ni qué es pecado. ¿Cierto? Así que constantemente se detiene en el amor de Dios hacia el pecador. Tranquilo, no te preocupes, cógelo suave. Esta es la forma en que muchos proceden mientras profesan creer la verdad presente. La verdad está separada de sus vidas y esa es la razón por la cual no tienen más poder para convencer y convertir al alma. Oiga, verdad presente. Sí, ya no digamos los otros. Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. A medida que uno se familiariza con el pecado, este parece inevitablemente menos repulsivo. Se va acostumbrando, no tiene nada de mal y va cediendo y cuando se dé cuenta está allá junto con el más pecador. Es plan diabólico.
El que prefiere asociarse con los siervos de Satanás, dejará pronto de temer al Señor de ellos. Cuando somos probados en el camino del deber, cual lo fue Daniel en la corte del rey, podemos estar seguros de la protección de Dios. Pero si nos colocamos a merced de la tentación, caeremos tarde o temprano. Con la tentación no se juega, se cierra completamente. ¿Sí? Y el maligno está trabajando en todo eso. Proverbios 6, verso 12. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. ¿Y qué cosa? Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. Oye, pensando mal, perversidades en el corazón y sembrando discordias. No habrá remedio para esa persona. Mateo 18, 34 y 35, algunos problemas que tenemos en la iglesia, porque acuérdate que estamos leyendo Salmo 73, lo que el maligno ha hecho en el santuario. Mateo 18, 34, 35 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonamos, aunque nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Eso lo dice también Mateo 6, versos 14 y 15, explicando la oración del Padre Nuestro. Romanos 12, verso 19, dice acá la Escritura, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El comentario viene y explica eso, dice, Dios tratará con los miembros de iglesia que son indignos y que defraudan a su hermano o a la causa de Dios. El cristiano no necesita contender por sus derechos. No lo tomemos personal. Dios se encargará de ellos. ¿Ok? Dios tratará con el que viole esos derechos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Se guarda un registro de todos estos asuntos y por todo esto el Señor declara que Él vengará, Él traerá toda obra a juicio. Así que no debemos de tomarlo asunto personal, sino que Dios se encargará. Debemos en lo posible vivir en paz el uno con el otro. Si hay alguna diferencia, obviamente si hay pecado, no puedo estar con esa persona. Y va a haber diferencia, va a haber separación. ¿Sí? Pero por algunos puntos que una persona comprende de una manera y la otra manera, no somos enemigos y no tenemos que estar en guerra. Sino orar para que el Espíritu de Dios nos aclare a los dos. Pero amar al individuo. Y no sentir ese odio contra esa persona. Porque Dios lleva las cuentas y Dios se encargará. Él quiere que nos mantengamos en paz
con Dios y unos con otros. Ahora, hermanos, todo esto se da porque hay una religión basada en sentimientos. Pero no debemos tener una religión basada en los sentimientos y que no está arraigada en la verdad. No debemos tener eso. Que nadie engañe a su propia alma en este asunto. Si albergáis orgullo, estima propia, un amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia, no tenéis a Cristo morando en vuestro corazón. Que nadie engañe su propia alma en este punto, en este asunto. Recuerde que estamos buscando el sello de Dios. No tenéis a Cristo morando en vuestro corazón, y la evidencia muestra que tenéis la mente y el carácter de no el de Cristo Jesús, quien era manso y humilde de corazón. Wow. Debéis tener un carácter cristiano que permanezca firme. Podéis tener buenas intenciones, buenos impulsos. Podéis hablar la verdad en forma comprensible, pero no sois idóneos para el reino de los cielos. Wow. Hay en vuestro carácter material vil que destruye el valor del oro. No habéis alcanzado la norma. La impresión de lo divino no está sobre vosotros. El horno de fuego os consumiría porque sois oro indigno y falsificado. Ahora note esta cita para meditarla. Ya estamos bien aporreados, ¿verdad? Pero esta dice: todos los que no son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. El corazón aún no regenerado ama el pecado y tiende a conservarlo y a paliarlo. O sea, tú sabes, sobarlo y pasarlo por alto, tratarlo con delicadeza, ¿sí? El corazón renovado aborrece el pecado y está resuelto a resistirle. Ahí lo ve. Los que no son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. Por eso el Señor ha hecho de la iglesia una escuela. Hay que instruir a la gente sólidamente en lo que concierne a las razones que respaldan nuestra fe. Hay que educarla en forma mucho más amplia de lo que ha sido con respecto a las doctrinas de la Biblia, y especialmente en lo que atañe a las lecciones prácticas que Jesús dio a sus discípulos. Todas las enseñanzas que el Señor le dio a sus discípulos, eso es lo que debemos estar estudiando y tratar de imitarlo. ¿Cierto? Eso es el ataque al santuario, a la iglesia. Ahora vamos a ver el hogar, a la casa. ¿Sí hay tiempo? Muy bien. El ataque de Satanás en el hogar, porque recordemos la cita, se introduce en todos los hogares. No, el de los adventistas del mensaje de la verdad presente es ahí donde más quiere estar. En los otros ya los tiene, entonces da su vuelta y los deja tranquilo un rato y se da su vuelta. Sí. Nuestros esfuerzos para resistir los ataques de Satanás deben ser fervientes y perseverantes. Él dedica su fuerza y habilidad a tratar de apartarnos del camino recto. Ahí tiene la fuerza él. Apartarnos del camino recto. Él vigila nuestras salidas y entradas a fin de hallar oportunidad de perjudicarnos o destruirnos. Él obra con muchísimo éxito en las tinieblas, perjudicando a aquellos que ignoran sus designios. Entonces el Señor ha querido
que se instruya a la gente del enemigo, del conflicto que hay, y se ha ignorado, y él ha tomado la ventaja. Aquellos a quienes amamos pueden hablar y obrar con descuido y herirnos profundamente. Tal no era su intención. Pero Satanás magnifica sus palabras y actos ante la mente y así arroja un dardo de su aljaba para atravesarnos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguna vez ha hablado usted, tal vez no quiso herir, dijo algo y tal vez la otra persona lo recibió como que se lo dijo ásperamente? O hizo un gesto que le hirió y a lo mejor la persona estaba ajena, pero Satanás se encarga de ponerle en la otra mente y magnifica ese conflicto. Pero es Satanás el que le trabaja con uno y trabaja con el otro. Entonces, ¿qué sucede? Nos sentimos heridos, nos seguimos para resistir a la persona que pensamos nos hirió y al hacerlo estimulamos las tentaciones de Satanás. O sea, no me dejo, ¿verdad? Y entonces la Biblia me dice en Efesios capítulo 4 y el versículo 26, es correcto, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Usted se sintió herido? ¿Y qué sucede? Generalmente nos respondemos y nos encerramos. Pero el Señor dice, no le des lugar al diablo. ¿Y qué está en juego ahí? El orgullo. El orgullo. Note ahora cómo Dios quiere que resolvamos eso. En vez de pedir a Dios fuerza para resistir a Satanás, permitimos que nuestra felicidad quede empañada tratando de defender lo que llamamos nuestros derechos. Así concedemos una doble ventaja a Satanás. ¿No es así? Le damos una doble ventaja a Satanás. ¿Pero él qué quiere? Obramos de acuerdo a nuestros sentimientos agraviados y Satanás nos emplea como agentes suyos para herir y angustiar a aquellos que no se proponían perjudicarnos. Eso no es. Eso no es. Y se arma el conflicto en vez de hacer lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué está este conflicto? Ven, vamos a orar. No le permitamos al enemigo que entre en la casa. Y los dos tienen que depositar o deponer el orgullo. Ven, vamos a orar. ¿Cierto? Esa es la solución que el Señor quiere. Puede ser que a veces las exigencias del esposo parezcan irrazonables a la esposa. Pero si ella echara serena y sinceramente una segunda mirada al asunto y lo considerara en una luz tan favorable como fuese posible para el esposo, vería que, renunciando a su propia idea y sometiendo su juicio al del esposo, aun cuando ello contrariase sus sentimientos, salvaría a ambos de las desdichas y les daría una gran victoria sobre las tentaciones de Satanás. Lo que necesitamos hacer es conversar. Pero tenemos que vencer el orgullo. Ese orgullo. Por eso es lo que sucede. Pero al no hacerlo, le estamos dando, o si lo hacemos, oramos y nos reconciliamos, se vence a Satanás y tiene que salir. Dice, aquí no puedo hacer ya aquí ya no puedo estar. Note, hermanos queridos, a menos que dominemos nuestras palabras y genio, somos esclavos de Satanás y estamos sujetos a él como cautivos suyos. Cada palabra discordante, desagradable, impaciente o malhumorada es una ofrenda presentada a su majestad satánica. ¿Cuánto les estamos dando ofrendas a su majestad satánica?
Y es una ofrenda costosa, más costosa que cualquier sacrificio que podamos hacer para Dios, porque destruye la paz y la felicidad de familias enteras, destruye la salud y puede hacernos perder finalmente una vida eterna de felicidad. ¿Se da cuenta? Vamos a empezar a corregirnos y cada uno tiene que proponerse, porque es por los dos lados, como los parejas, los matrimonios, ¿cierto? Y igual cada persona, aunque no esté acompañado, tiene que también someterse a Dios. Los hogares en los que reina la discordia no atraen a los ángeles. Cesen los padres y las madres todas sus críticas y murmuraciones. Eduquen a sus hijos para que hablen palabras agradables, palabras que traigan alegría y gozo. Cesen entonces las murmuraciones y las críticas. Cesen las murmuraciones, la irritación y las reprensiones. Los que se irritan y censuran a otros acerbamente cierran la puerta a los ángeles del cielo y la abren para los ángeles malos. No, hermanos, nosotros hemos sido llamados para reflejar el carácter de Jesús, ¿cierto? Amén. Y ahí este perverso toma ventaja. Ahora, sigue diciendo acá en esta otra cita: todo hombre, mujer y niño que no se halla bajo el dominio del Espíritu de Dios, se halla bajo la influencia del hechizo de Satanás, y mediante sus palabras y su ejemplo hará apartar a otros de la senda de la verdad. Todo hombre, mujer y niño. Los niños que no han experimentado el poder purificador de Jesús son presa legítima del enemigo, y los malos ángeles tienen fácil acceso a ellos. ¿Por qué los niños están tan mal criados? Porque el enemigo tiene fácil acceso a ellos. Y a lo mejor hay mucho enojo en ese hogar, mucho conflicto, mucho pleito. Y además está la televisión bombardeando. ¿Qué podemos esperar? Algunos padres son descuidados y permiten que sus hijos se críen con muy poca restricción. Pero tienen una gran obra que hacer para corregirlos, prepararlos, llevarlos a Dios y pedir su bendición sobre ellos. Entonces, Pedrito, plan satánico que esté trabajando fuertemente y no pase tiempo con sus niños. ¿Sí? Papá y mamá trabajando y los niños abandonados. Para alivianarnos. ¿Verdad, Pedrito? Vamos a trabajar para alivianarnos. ¿Cómo trabaja el maligno? Y el muchacho hace lo que le da la gana en la casa. No hay nadie que nos corrija. Mañana vamos a hablar de la educación de los hijos. Ojalá no falten. Y traigamos visitas también. Por los esfuerzos fieles e incansables de los padres y la bendición y gracia concedida a los hijos en respuestas a las oraciones de los padres, será quebrantado el poder de los ángeles malignos y se derramará sobre los hijos una influencia santificadora. Así serán rechazadas las potestades de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Pero tienen que ser esfuerzos fieles e incansables de los padres, orando, educándolos. ¿Cuánto le pedimos perdón a Dios? Los niños están descuidados y el tiempo se está terminando, pero todavía hay gracia y podemos, si somos fieles e incansables, se los vamos a arrancar al maligno. ¿O no es así? ¿Cuál de ustedes se quiere ir solo, sin hijos, sin mujer o esposa? Queremos irnos con la familia, ¿verdad? Pues todavía tenemos la oportunidad y Dios nos está hablando para que corrijamos estas áreas que están descuidadas. En la preparación que debemos hacer, en primer lugar, es ponerme en orden con Dios, poner en orden el hogar y lo demás el Señor lo va a hacer.
¿Cierto? Satanás está a tu lado cuando menos lo sospechas, mirando para hallar un punto débil en tu armadura, donde él puede introducir sus dardos y herir tu alma en traicionarte al pecado. Él tiene acceso a las mentes que están abiertas para recibir su sugerencia, y por la larga experiencia ha aprendido a aplicar sus tentaciones a su mejor ventaja. No podemos descuidar un momento, ni en nuestra vida ni con los de nuestros niños. Por nosotros mismos no podemos. Pero gloria a Dios. Note esta cita que está en Conflicto de los Siglos, página 500. Pero de la edición nueva. No sé cuál es en la edición anterior. Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. Amén. Gloria a Dios. Lo que pasa es que le hemos hecho mucha fama al tipo ese e ignoramos sus maquinaciones. Pero el Señor dice que nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Amén. Gloria a Dios. Depende de ti. Depende de cada uno de nosotros. Claro. Por eso es pecado. El pecado es un acto voluntario. Satanás te tienta, presenta la tentación, hay una discusión, la señora o el esposo viene con el indio, ¿cierto? Viene airado, pero ¿qué puede hacer la esposa? Orar a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Viene el conflicto, viene el pleito y hay pecado, y ahí Satanás reina. Entonces, nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. Satanás puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Gloria a Dios. Así como Cristo venció, nosotros también podemos, pero debemos de educarnos. Y a desenmascarar a este perverso maligno. ¿Sí? ¿Cómo vamos entonces en el juicio hasta ahora? Tenemos que empezar a trabajar en el yo. Ya no gritar más, murmurar más, ¿cierto? Y todas esas características que se enumeraron ahí. Y que están también, la puede estudiar en casa. Colosenses capítulo 3. Lea todo ese capítulo, estúdielo. Y pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a alcanzar eso. Quítese de vosotros toda amargura, gritería, todo lo que enumera ahí el apóstol Pablo. Entonces, hermano querido, el tiempo se nos termina. Cristo está volviendo. El tiempo de angustia aprieta. Satanás sabe que le queda poco tiempo y está tratando de destruirnos a todos nosotros. Nuestra situación es desesperada. ¿O no es así? Contrario al mensaje de amor, paz y prosperidad. Pero la situación es desesperada. Gloria a Dios por el libro de Oseas, capítulo 12. Oseas 12, versículo 5. Dice ahí la escritura, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el Señor? El Señor dice, yo sé que te has equivocado. Yo sé que el maligno ha tomado ventaja. Yo sé que hay apostasía. Pero tú entrégate a mí, dice el Señor. Al Señor Jesús, ¿verdad? El cual guarda misericordia y juicio. Y esta palabra aquí está, pusieron juicio, pero
La palabra que debe estar ahí es righteousness. No se puede traducir. Por eso le pusieron juicio. Porque la palabra righteousness implica integridad, rectitud, ser recto en todo. Y Oseas 14, 1 y 2. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Que nos perdone Dios, ¿verdad? Pero dice el versículo 2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Cuánto nos unimos con Oseas? Quita, Señor, todo lo que te hemos fallado. Perdónanos, oh Jehová, y ayúdanos con tu Santo Espíritu en estos últimos días. Amén. El verso 9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Habrá algún sabio aquí? Deberíamos ser sabios. ¿Quién es sabio para que entienda? Pues lo estamos entendiendo ahora, ¿no? Amén. Entonces, hermanos, andemos por los caminos de Jehová que son rectos. Saquemos de la casa lo que no le agrada. Quitemos de nosotros lo que le ofende. Y hermanas y hermanos, parejas, los invito a que vayan a su casa, oren a Dios. Y trabajar juntos. Porque no es ni para aquel lado ni para este lado, es donde Dios dice, un hogar, para poder ayudar a los pequeños. Y mañana vamos a hablar de los pequeños. Que Dios nos ayude, porque el tiempo se está terminando. Ya deberíamos ser un pueblo diferente. Ya deberíamos ser un pueblo santo. Nuestros niños deberían de ser ejemplo para otros, ¿cierto? Con un estilo de vida diferente a los de afuera. Que le diga a su niño, mira hijo, estoy conversando, siéntate allá. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el niño? Sale corriendo por todos lados, ¿sí? Aún aquí en la iglesia también, anda corriendo por ahí. ¿Le agradará a Dios eso? Eso empieza por la casa. Eso empieza por la casa. Y déjame decirte que ese plan del maligno, porque cuando hay irreverencia, el Espíritu de Dios se ofende. ¿Cierto? Que Dios nos ayude, porque el tiempo se nos está terminando. ¿Le pedimos perdón a Dios? Amén. ¿Le pedimos su ayuda? Vamos a arrodillarnos entonces y pedirle perdón. Y que lo saque de la casa y de la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora te seguimos dándote las gracias porque no hemos sido destruidos todavía. Porque tus misericordias son muchas, Padre. Pero tú has sido paciente hasta estos momentos. Pero el conflicto está llegando a su final. Los vientos que los ángeles están sosteniendo están poniendo gran presión. Porque el maligno quiere destruir a todo el mundo. Por eso te agradecemos en esta hora, Padre, que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Nos has dado la oportunidad de escapar a la ira venidera. Sin embargo, todavía, Padre, estamos fallando en varias cosas. Como tú nos has estado enseñando a través de los escritos inspirados del testimonio de Jesucristo. Y nos hemos estado examinando y nos damos cuenta, Padre, que hemos fallado, Señor.
aún en medio de mensajes, verdad presente, reformas, pro salud y tantas otras cosas. Pero si tú vinieras hoy, al ver nuestra condición, pues no estaríamos listos, Señor. Y tú has sido paciente por mucho tiempo desde el día que nos llamaste. Perdona nuestro letargo, Señor. Y en esta hora queremos pedirte que no nos abandones, Señor. Amén. No retires tu misericordia, Padre, sino que danos tu Santo Espíritu, Señor, para poder tener sabiduría, para poder meditar, para poder estar atentos a las trampas, a las acechanzas del enemigo, a las obras de las tinieblas, Padre. Y que éste no tome ventaja tan fácilmente de nosotros, sino que en nuestros hogares reine tu Santo Espíritu y tus santos ángeles, Señor. Amén. El tiempo se sigue agotando. Cada día que pasa es uno menos. Oh, Padre, que a partir de estos días que hemos estado estudiando y que tú nos estás enseñando, podamos tomar la decisión de una vez entregarnos completamente a ti, Señor, porque por nosotros mismos no podemos. Así que, amado Padre, te suplicamos, no retires tu misericordia. Enséñanos, Dios del cielo, y que lo que hemos aprendido, cada uno lo medite en su corazón y que podamos decidirnos completamente a entregarnos a ti. Ahora tenemos que regresar a nuestros hogares. Llévanos con bien, líbranos del peligro y del maligno y tráenos mañana nuevamente para seguir preparándonos para tu venida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.